Es curiosa la diversidad generacional porque ves los distintos modelos educativos que lleva nuestra sociedad entre personas más jóvenes y personas con una baja laboral y al final lo veo como un enriquecimiento porque al final es ayudarnos unos a otros a que la empresa crezca. En nuestro caso, en Neutralink Way, lo que hacemos siempre es partimos de un equipo medianamente joven y cada vez que entra esa vía nueva procuramos que sean jóvenes. Nos gusta apostar por esos jóvenes y vemos que aunque tiene un coste de formación de esos jóvenes, también muchas veces vienen con, como sabían, los choques más complicados que hemos tenido han sido eh, la inmadurez, la falta de capacidad de adaptación al puesto de trabajo. Lo que yo al final me gusta decir es que veo en muchos jóvenes una falta de ganas, de esa madurez, de tener hambre por hacerlo bien, de tener una necesidad que te respalde, que te impulse a hacer bien tu trabajo. Muchas veces las nuevas generaciones, en ocasiones nos hemos encontrado que vienen como con muchos deberes y pocos deberes, muchos derechos y pocos deberes, perdón. Entonces, cuando te encuentras con ese, hay veces que es difícil de nosotros siempre nos ha funcionado muy bien el hacer actos de cohesión, momentos a lo largo de la semana o a lo largo del año en las que nos veamos. Una iniciativa que tenemos es todos los viernes tratamos de desayunar todo el equipo juntos para un poco, pues eso, fomentar y tratamos de no hablar de trabajo. Preguntar cómo estás, cómo están tus padres, tus hermanos. eh, Hay algunos que siguen estudiando, oye, ¿cómo te va con el máster? No sé qué. Y después, si nos gusta, a lo largo del año hacer una o dos actividades eh, de cohesión. Aprovechando la Navidad, siempre hacemos la cena de Navidad y antes o después nos gusta hacer alguna actividad grupal. Últimamente estamos haciendo Skill Room, que nos favorece un poco eso, pues la intercomunicación. El pasárnoslo bien juntos sin tener que hablar de trabajo. Los seniors de nuestro equipo aportan una experiencia y un conocimiento profundo de las tareas y de la forma de tratar al cliente, de relacionarte con las administraciones públicas, también que lo hacemos muchísimo. Y la gente joven, lo que yo le pido es que tengan una vida técnica, que hay veces que no tienen. Es decir, todos damos por hecho de que por ser nativos digitales saben utilizar todas las herramientas. Y cierto es que ellos cogen Canva, por ejemplo, y trabajan mucho mejor que yo. Pero después te vas a herramientas de ofimática de nuestro uso diario, como puede ser un Excel, un PowerPoint. Que bueno, el PowerPoint sí, pero cuando ya te metes en temas de Excel, se le hace un poco de noche. Entonces, eh, por eso está bien que estemos esta mezcla de gente más mayor y gente más joven, porque al final las lagunas que tienen unos las cubren otros. Yo, por ejemplo, me apoyo mucho en los jóvenes para cuando tengo que hacer más visual cualquier tipo de trabajo, porque yo sé que ellos en Canva tardan 5 minutos y yo, como no utilizo Canva habitualmente, pues se me puede ir una hora. Mira, un riesgo que pueda haber, aunque en nuestro caso no se está dando, es que se generen grupos en base a la experiencia y edad y que esos grupos no casen bien. En nuestro caso no lo tenemos. En nuestro caso, la verdad es que las personas que somos más mayores somos los que tenemos más responsabilidad también. Entonces, sí tratamos de hacer dinámicas de equipo, de fortalecimiento de equipo y de grupo con el fin de cohesionarnos. Eh, los riesgos más grandes a los que nos enfrentamos es lo que he dicho antes, es esta inmadurez, esta incapacidad para trabajar, más que incapacidad para trabajar, es incapacidad para responsabilizarte de algunas cosas. La verdad es que nosotros lo llevamos con naturalidad, es decir, nosotros de nuestra plantilla hay 5 mujeres, una, dos, tres, cuatro, no, perdón, 4 mujeres y 3 hombres, contándonos a los dos fundadores, ¿vale? Y como coordinadores de departamento tenemos una chica, coordina el departamento más grande de la empresa y lo hemos visto de una manera tan natural de que fue la primera chica que llegó a entrar en ese departamento. Ese departamento ha crecido de manera orgánica y en cuanto había un equipo que coordinara ahí, ha sido esta chica. Siempre bajo la tutela de los fundadores, pero es que los fundadores somos hombres porque es que es lo que éramos, ¿no? No podemos cambiarnos.
Pero una vez que metes unas chicas, nosotros no hemos tenido ni problema ninguno. Esta chica coordina y funciona perfectamente. Vamos, y al final nosotros, nuestra, nuestra experiencia siempre ha sido de tratar de dar oportunidades para que nuestros trabajadores crezcan, sin mirar el género, sin... Entonces, no ha sido ni traumático ni problemático, sino que aquí generalmente de momento los ascensos están dando por antigüedad, ¿vale? Y bueno, después en función de los méritos, pues también contemplamos, oye, si hubiera que ampliar por aquí o por allí, pero hasta el día de hoy nos basamos en cuestiones de capacidad o de antigüedad.